Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este nuevo episodio quiero mostrarte la reparación completa de una guitarra Cutaway. Así que si te gusta la idea, suscríbete y empecemos. En esta ocasión, voy a trabajar sobre esta guitarra sencilla, la cual se encuentra en un pésimo estado. Tiene la tapa trasera, el mástil, y los aros totalmente rotos. Para empezar con el proceso, voy a utilizar nuevamente la técnica de la plancha, la cual mostré también en el episodio anterior. Este proceso permitirá retirar toda la tapa trasera, sin ocasionar maltrato, y lo más importante de todo, es que permitirá ver todas las imperfecciones de manera interna, y por ende realizar el pegado y refuerzo de todos los daños con mucha más precisión. Una vez retirado el fondo, podemos apreciar que la construcción de esta guitarra es en madera de cedro para la tapa y nogal para los aros. Sin embargo, también es evidente que su construcción es muy sencilla debido a la mala terminación de las barras armónicas y la distribución del abanico, la cual no guarda una buena relación de espacio. Para empezar con la reparación, lo primero que haré será pegar el tacón del mástil, y también el aro que está comprometido con esta pieza. Para esta operación, utilizaré pegamento blanco para madera común y corriente. Posteriormente, pegaré una serie de refuerzos de madera, con un grosor de 1 milímetro, a lo largo de toda la grieta presente en el aro. Mientras el cuerpo de la guitarra termina de secarse, procederé con la creación de una nueva tapa trasera, ya que la anterior estaba demasiado dañada. En este caso, como la guitarra es de tipo aprendizaje, voy a usar una tapa contrachapada de cedro blanco. En este caso tengo la pieza ya cortada como podemos observar, así que procederé a trazar las barras armónicas. Si quieres aprender a calcular la mejor posición para cada barra, te dejaré en la descripción de este video, el capítulo de cómo trazar abanicos y barras armónicas. A continuación, procederé a medir y aplicar pegamento a cada una de las 3 barras. Posteriormente, las sujetaré por medio de diferentes prensas. Después de 6 horas de secado, procederé a darle la terminación a cada refuerzo. En este caso, utilicé una forma redondeada con remates de 6 centímetros de ancho. Posteriormente, realicé refuerzos en la tapa armónica, ya que me percaté que había 3 signos de rotura en la parte baja. Hecho esto, y después de una nueva inspección, la guitarra ya está lista para recibir su tapa trasera.
Así que aplicaré pegamento, y sujetaré con prensas. Es muy importante mencionar, que si tu guitarra tiene la tapa frontal torcida, ya sea con abombamiento o de manera cóncava, la mejor solución es retirar las barras armónicas que estén torcidas, y reemplazarlas por unas nuevas, con lo cual la tapa volverá a estar recta de manera definitiva. Con la guitarra en una sola pieza, solo hace falta retocar el acabado para corregir lo más que se pueda todas las imperfecciones, producto de las roturas y los rasguños. Para ello, se debe pulir la tapa trasera, y aplicar un grano de lija 400 en toda la guitarra, con el fin de preparar la superficie para un retoque de barniz. Hecho esto, procederé a aplicar sellador en la tapa trasera. En este caso, utilizaré sellador nitrocelulósico sin diluir, y lo aplicaré con espátula de manera directa. Este proceso se debe repetir por 3 manos como mínimo, dejando 1 hora de secado entre cada capa. Posteriormente, y con un día de secado, procederé a lijar los excedentes del sellador y nivelar toda la superficie con lija número 220. Este proceso se debe realizar solo en la tapa trasera, ya que el resto del instrumento ya tiene el poro completamente sellado, y solo necesita retocar el color, y un par de manos de barniz brillante. A continuación, procederé a empapelar el diapasón ya que este no debe estar en contacto con la pintura. Realizado el paso anterior, mezclaré un poco de color en polvo para madera con base en thinner, y un poco de sellador, con el objetivo de crear una base para igualar el tono, y cubrir las cicatrices existentes. Con la mezcla lista, solo hace falta filtrar y pasarla a la pistola pulverizadora. En este paso, se deben aplicar las capas necesarias para obtener un tono uniforme.
En este punto, solo hace falta darle el acabado final. Para ello, utilizaré 100 ml de laca catalizada transparente brillante y 5 ml de catalizador. En algunos países, esta pintura se conoce con el nombre de poliuretano de 2 componentes, pero si se desea, se puede utilizar también laca nitrocelulósica, goma laca, o el acabado que sea de su preferencia. En este caso, esta guitarra llevará solo 2 manos de laca, ya que el dueño solo deseaba una reparación funcional. Para finalizar, retiraré la protección del diapasón, aplicaré aceite de limón y procederé a lubricar los engranajes de las clavijas. En este punto, la guitarra está totalmente terminada, y este es el resultado de toda la restauración. Con esto hemos llegado al final de este video. Si este episodio fue de tu agrado, no olvides suscribirte para apoyarme. Hasta la próxima.